Hola, hola, hola mundo, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Aparicio y este es un nuevo espacio de difusión generado por Código Placebo para su sello Animal de Invierno. Animal de Invierno, fiel a su estilo, que siempre ha ofrecido a ustedes autores siempre innovadores, impredecibles y fuera de lo cotidiano, está hoy aquí para mostrar a sus tres nuevos autores del catálogo 2024. Quiero iniciar esta conversación presentando a Juan Carlos Cortázar, autor de Un Festivo Ardor, un libro de cuentos fabulosos, siempre el estilo de Juan Carlos en lo que es el lenguaje supercargado, barroco, y este libro no es la excepción. Incluso podría decir que estamos ante una recopilación de cuentos que tiene una palestra incluso más amplio de lo que ha podido entregarnos en un tiempo anterior. El segundo libro que hoy tenemos acá presente es El Diablo Arguedas, de Bettina Keisman, autora argentina, quien nos ofrece una historia un poco peculiar, donde un ente, un diablo, un zombie, donde no se deja entender, aparece de la nada para irrumpir en la vida de una peluquera de nombre Irene. Lo peculiar en esta historia es que este diablo toma la forma del escritor peruano José María Arguedas. El tercer libro es de Richard Parra, Lynch, Necrofokker, una reedición muy buena de dos historias. La primera al estilo de lo que es la literatura regionalista y la segunda lo que es una literatura urbanista, siempre relacionada con este estilo tan brutal de lo que es el realismo sucio que ya es característico en la literatura de Richard. Quiero agradecerles a ustedes por su tiempo de estar aquí y para poder un poco conversar de sus libros. Quiero que ustedes puedan conocer lo que es realmente el mercado del sector editorial. Y para esto quiero iniciar una ronda de preguntas acercando y conociendo a ustedes un poquito más en relación a esto, de cuáles han sido sus experiencias, ya sean buenas o malas, relacionadas a lo que es el sector independiente. Quiero comenzar esta ronda de preguntas contigo, Juan Carlos, por favor. Bien, bueno, yo he publicado básicamente siempre con editoriales independientes, acá en Perú básicamente con Animal de Invierno, también con algunas otras, y luego también he tenido suerte de que algunos de estos textos hayan sido publicados por otras independientes en Chile, España, Argentina, en México también una. Y algo que me gusta mucho es que en cada lugar, cada editor independiente siente como que el texto es suyo. Tiene su tapa, tiene su diseño, tiene alguna corrección en el texto, que hace que haya cierta apropiación y cierto vínculo más personal. O sea, para ellos no lo sentí que era como un producto estándar, que sale igual acá, que sale igual allá. Y eso a mí me gusta, porque creo que un libro, un texto es un ser vivo, en ese sentido cambia. Y el hecho de sentir que hay un editor personalmente comprometido con lo que has escrito, con lo que has hecho, a mí me anima un poco. Una segunda cosa es que la edición independiente tiene un tiempo que a mí me parece que se adecua bien a lo que yo hago. O sea, las cosas que yo escribo no son cosas que salen muy rápido ni en grandes números. Y entonces una editorial independiente lo sigue llegando a ferias, lo sigue poniendo en librerías, lo sigue haciendo actividades como estas. Me dan bola cuando de repente me invitan a una feria y ¿no? Sacan algo. Entonces me siento como que hay un cuidado respecto a mi escritura, hay un compromiso que es de largo plazo. Eh, Eso es algo que a mí también me gusta y me hace sentir cómodo y creo que corresponde. Creo que el tema de los circuitos de edición independientes o las transnacionales son circuitos diferentes, ¿no? No necesariamente ni mejores ni peores, pero yo creo que uno tiene que tener alguna idea de en dónde cabe o entra mejor el tipo de escritura que tiene, ¿no? Y yo la verdad que me siento bastante cómodo y bueno, y agradecido, porque además, como digo, no soy una persona que tiene mucho tiempo escribiendo, de que haya habido esta acogida, particularmente en Animal de Invierno, creo que es la editorial con la que más he trabajado. Ah, y una tercera cosa que me olvidaba es el tema del trabajo con el texto. En particular, en Animal y con Lucho, hay un trabajo de texto colaborativo. Yo a ratos digo que Lucho conoce mi escritura más que yo mismo. Hemos tenido situaciones muy jocosas de trabajar el texto, de conocerlo. Creo que él entiende, o la editorial en este caso, también la parte gráfica, todo entiende lo que quiero hacer. Y no hay un intento de homogeneizar, ¿no? Yo creo que lo que yo escribo es distinto a lo que hace
Richard, o lo que hace Bettina u otras personas que han publicado en Animal. Entonces, la editorial busca que cada uno saque su voz y su escritura dentro de lo que es la línea de la editorial, que tú planteaste bien, sin que eso signifique un aplanar o homogeneizar, ¿no? Claro, yo creo que me comentas mucho con el tema de lo que es el cuidado, de lo que es estar detrás de ti, de lo que es no solo como tú me mencionas que erróneamente la gente pueda creer que el libro simplemente es tener el manuscrito, llevarlo a la imprenta y sacarlo, sino que también hay un circuito que es hacer la publicidad de la publicidad y que es cierto que por lo general las transnacionales cuando una novela agota su tiempo es dejarlo de lado, en cambio los editoriales independientes siguen teniendo libros, lo siguen poniendo, te lo siguen mostrando y eso es algo que yo creo que la mayoría de personas autores se sienten muy atraídos de seguir publicando con ellos y creo que es también en este proceso de lo que estamos, yo creo que las editoriales independientes están como que resurgiendo, intentando combatir y las veo más posicionadas actualmente. Hay algo que tú me has dicho que has publicado en diferentes países. Quiero preguntarte si tu experiencia es la misma acá en Perú o en los otros países o ha sido un poquito diferente con ese tema de la publicación, del cuidado. No, yo he sentido, bueno, he tenido suerte de que son editores que se han interesado en lo que escribo, algunos incluso de una manera muy, muy extraña, sin que yo haya hecho nada, llegó porque alguien le dijo, alguien lo leyó, alguien le pasó la voz. Entonces, eso también anima, ¿no? Que haya un editor que se compromete y que arriesga su trabajo, su tiempo y también dinero, ¿no? En publicar lo que tú escribes. Entonces, en ese sentido ha sido similar con otras editoriales que me han tocado. Ahora, yo creo realmente que no es un tema de que un circuito sea mejor que otro. Yo creo que depende de qué escribes y qué pretendes con tu libro. Si tú lo que quieres es tener un impacto muy masivo, bueno, hay tipos de escritura que se prestan para eso y tal vez ahí un circuito, ¿cómo llamémoslo?, no independiente puede ser más adecuado. Yo con lo que hago y lo que me interesa hacer, creo que lo independiente es más adecuado. Si tuviera otro tipo de escritura o algún día me sale algo diferente, tal vez lo piense, no lo sé, también dependerá de que haya las oportunidades. Me acuerdo mucho del caso de un escritor argentino que tú conocías, que en particular me ayudó mucho cuando estudié en Argentina, Leopoldo Brizuela, gran escritor, que tenía libros que publicaban en el circuito independiente y libros que se publicaban en el circuito de las transnacionales. Tienen su estilo siempre, pero claro, había cosas que acentuaba en un caso o que esperaba en un caso y no en otro, como me contó alguna vez. Entonces yo creo que también hay un tema de circuitos y claro, evidentemente hay un circuito de las transnacionales, hay una dimensión que me parece bien, comercial, de producto, ¿no? De números, que está bien, la editorial independiente también la tiene, pero por su escala puede trabajar de una forma más personalizada con cada texto. Verina, ¿tú qué tal? A ver, coincido con algunas cuestiones, sobre todo con la cuestión del tiempo, ¿no? Como que en otras editoriales que en apariencia son más grandes, tienen un lugar más privilegiado en las librerías, los libros llegan, duran una semana, semanas y desaparecen, ¿no? En general la edición independiente apuesta como a otro tipo de presencia, a otro tipo de tiempo, entonces eso me parece ya un valor. Aparte, esto es como una cuestión más personal. La verdad es que el día de hoy a mí me parece que los catálogos de las editoriales independientes son mucho más cercanos a lo que me interesa. Yo encuentro mucho más interés en un libro editorial independiente, no de cualquiera, pero hay varias que sigo, ¿no? Y es como un trabajo hacer, me parece que el trabajo del editorial independiente es construir un catálogo, ¿no? Aparte del trabajo con el autor, todo lo que comentaba Juan Carlos, construir un catálogo. Y un catálogo implica que tu libro esté como junto a otros libros con los que tiene afinidad, con los que hay una mirada, con los que hay una propuesta, y que el lector va a acudir a ese editorial de algún modo porque también tiene una afinidad como lector con la propuesta del editorial. Eh, y eso es algo que requiere tiempo, requiere una mirada personalizada, requiere un cuidado, requiere una atención, que es algo que pueden ofrecer específicamente las editoriales independientes. Digamos, yo he publicado en Argentina, en Chile y ahora en Perú, y bueno, y la sensación es que
con características diferentes. En cada caso siempre se repitió eso, ¿no? Como siempre era ser invitada a un catálogo. Eso. ¿Hubieras pensado de que con una editorial grande, por así decirlo, hubieras tenido la misma suerte de salir ya sea de Argentina a Chile y de Chile a Perú? No, bueno, aparte uno sabe que no es así, que las editoriales grandes en general son falsamente grandes muchas veces porque en realidad no voy a mencionar, pero una editorial grande en Perú tiene su catálogo peruano y no necesariamente lo lleva a otros lugares de Latinoamérica y ni que hablar en España, ¿no? España es como que durante muchos años ha neutralizado o ha centralizado y entonces había que hacer un recorrido. Entonces la promesa de la editorial grande muchas veces era una promesa falaz también. Creo que ahora, viéndolo y conociendo un poco más, entiendo un poco más ese proceso de lo que es conocer el proceso de lo independiente a lo transnacional, pero sí noto que hay una predominancia por los estilos también, ¿no? De que diferentes países demandan un tipo de escritura. Richard, tú has tenido un poco más de posibilidades de publicar en otros países también de la misma forma, pero también lo has hecho en Perú, en Borrador Editores, luego en Animal. ¿Cuál es tu experiencia, ya sean buenas o malas, en este proceso? Bueno, la buena, cuando empecé, yo no había publicado nada antes, nada, ni un cuento, ni un poema, nada. Y cuando sale mi primer librito, que lo sacó Borrador Editores, hace muchos años ya, de pronto empezó a circular, me encontraba con gente que le interesaba el libro, me decía si iba a sacar algo nuevo. De hecho, tenía una circulación un poco clandestina, porque nunca salía en los periódicos, pero se movía a nivel de ferias, a nivel de boca a boca, ¿no? Y eso fue también un aspecto, ¿no? Por otro lado, ahora que lo que dice Juan Carlos, ¿no? El precio de los libros, ¿no? Yo saqué con una transnacional y voy a la librería y el libro costaba más caro que un libro de Borges de tapa dura, ¿no? O sea, y decía, pero ¿por qué tan caro? Estamos en un libro nacional, digamos, ¿no? Bueno, y era porque tienen otras condiciones de elaboración, ¿no? Y eso, ¿no? El movimiento, ¿no? También reedité también hace poco una novela y me di cuenta en la feria como los vendedores del libro lo movían así de una manera muy artesanal, ¿no? Conversando con los visitantes, con los lectores. Entonces pienso que tiene una circulación un poco distinta a la de a la de, ¿no? Digamos, los productos transnacionales. Ahora, para mí importante ha sido la publicación en Independientes porque yo ahí encontré otro aspecto de la escritura, ¿no? Yo siempre era como muy caprichoso, yo quiero esto, no esto, pero cuando encontraba un lector que era el editor, cuando encontraba otros lectores, ahí empezaba yo a distanciarme, ¿no? Y el libro el anterior libro que saqué con Animal de Invierno fue así, conversando con la editora, me decía, Richard, esto tienes que modificarlo, ahora esto, entonces me distanciaba un poco. Ese trabajo solo lo he visto con editoriales independientes, también con la editorial española, con la que publiqué, también fue así, un poco la aventura, ¿no? En las otras editoriales es más complicado porque sacan 50 libros al mes y no tienen tiempo, es imposible tener ese trabajo tan minucioso con un escritor o una escritora, ¿no? Creo que eso básicamente. Y en el tema de España, como yo mencionó Betina, es un mercado cerrado y tú has tenido la oportunidad de publicar en España un par de libros. ¿Cómo es ese proceso de incluirte dentro de ese mercado? También el tema del lenguaje, ¿cómo ha sido el Sí, proceso? realmente dio mucha suerte para mí porque yo llego al mercado español con un catálogo, es decir, fueron unos editores a Nueva York y como que se contactaron con varias gente que estaba escribiendo y armaron un catálogo. Entonces, un poco dentro de un grupo de escritores latinoamericanos. Y publicó la primera edición de Lynch Necrofacker, que era como una breve carta de presentación, me acuerdo que decía el editor. Y después publiqué una novela, Los Niños Muertos, que tuvo mucho éxito. Para mí fue tremendo ver en los periódicos principales de reseñas, ¿no? Y claro, pero el nivel de crítica había mucho éxito, pero el nivel de ventas era muy limitado, porque en España, eso me lo dijo Yamel Ertid, solamente leen América Latina desde la exotización, un poco más o menos así, ¿no? Quieren repetir los viejos platos del realismo mágico, etcétera, el boom.
Y entonces a veces los proyectos nuevos quedan un poco fuera, ¿no? Pero críticamente le fue bien y a mí, yo contento con eso. Ahora, adentrándonos un poco más a cada libro, yo he tenido el placer de leerlos a los tres y realmente déjame decirles que han sido de las buenas lecturas que me han dejado este año y realmente a mí lo que me llama mucho la atención como lector es siempre ser el tema de relacionar los espacios con los personajes dentro de lo que es toda la ficción. Quiero comenzar hablando específicamente de que creo que cuando alguien se adentra en sus novelas o lo que es cuentos, pueden pensar que no hay muchas similitudes. Yo la verdad, cuando he tenido un poco más de tiempo para analizarlo, veo que sí lo tiene en el sentido de que muchas veces el espacio toma una relación indirecta con los personajes y que los va moldeando a través de lo que es su propio contexto dentro de las historias, ya sean en Lima, ya sea en Cusco, ya sea en España, o sea en una ciudad que no sabemos en dónde está, pero sabemos que es en Latinoamérica por los rasgos. Y lo interesante acá es ver cómo estas injerencias van dándoles formas a estos personajes. Yo quiero más o menos conocer lo que es esto porque a mí cuando yo leo primero lo que es un festivo ardor, veo mucho lo que es la injerencia de personajes que te pueden parecer fantásticos, apareciendo como una expresión de libertad en España, como una revolución, una libertad que ha sido arrebatada hace tantos años atrás. Puedo leer lo que es Lynch y nuevamente retroceder a lo que es pensar en lo que es el regionalismo o pensar, no lo sé, un western, una película de ese estilo, pero tan a la Revolución Mexicana como Rulfo, como puedo pensar en El Perseguidor, o puedo pensar El Campeón de la Muerte de López Albújar, y esas son cosas interesantes porque el lugar, la trama, te marca, el estilo que cada uno de ustedes tiene le va marcando. Betina, yo te he escuchado un par de veces hablar de lo que es tu novela y desde incluso que cuando Luis Zúñiga me vendió la idea de tu novela y lo he escuchado miles de veces, todo el mundo me decía, es una distopía, es una distopía, es una distopía. Y cuando lo he leído, realmente no es una distopía, es una ucronía, porque está el tema de hiperbolizar todo lo que es el cambio social, porque este Arguedas quizás en esa situación actual que la que nosotros vivimos sea similar, tema de pandemias, temas de guerras, ver cómo las ciudades han cambiado y ver que también en esta ciudad ficticia también pasa eso, que todo ha cambiado, pero entonces no estamos ante un cambio drástico para poder decir que todo el mundo está oclusionando hacia su final. No, realmente todo lo que está planteando la novela tiene muchas similitudes con lo que pasa actualmente en nuestra región, incluso diría en todo el mundo. Y en ese sentido, la novela entonces se plantea como una ucronía desde mi perspectiva para hacer hiperbolizar todo este cambio y que este Arguedas, que realmente no se sabe si es Arguedas adentrarse a un nuevo mundo, o desde mi perspectiva, creo yo, o es el propio diablo que se ha quedado en los 60 y ve un nuevo mundo que ha cambiado, donde las perspectivas del bien o el mal incluso también están tan diluidas que no sabe cómo introducirse. Entonces, ¿qué hace? Más rápido se puede introducir en alguien tan nacionalista, tan realmar a algo nacional como lo ha sido Arguedas en su época, y esa reconstrucción de lo nuevo desafía. Yo quiero conocer de ustedes, desde sus perspectivas de autores, cómo ha sido amalgamar la idea del contexto, del tiempo donde ustedes sitúan a sus personajes, a sus historias, con los personajes mismos que se desarrollan. Quiero comenzar esta ronda de preguntas contigo, Richard. Ya. Bueno, el origen de los dos novelitas de aquí, el Lynch y Necrofucker, una era como autobiográfica, Necrofucker. Yo de chico era muy aficionado del heavy metal y me gustaba ir a un lugar en el centro de Lima, muy popular, que se llamaba la Avenida Colmena, donde vendían los cassettes piratas, ¿no? Entonces me gustaba ir allí y ahí conocí una serie de personajes muy pintorescos, muy extremos, graciosos, otros muy densos, muy tóxicos, ¿no? Pero allí vi algo y siempre luego, yo era más chiquito, digamos, no tenía 8 años, 9 años y eran grandes. Y cuando empecé a vincularme a esta escena del mundo metal peruano, se hablaba, bueno, no había pues YouTube, nada, ¿no? Se contaban los conciertos, se contaba cuando tocaba tal, contaba eh, cuando venía algún artista del extranjero o ahí venía. Y
había como una suerte de mitología urbana, así como mitos, o sea, había muchos narradores de historias alrededor. Entonces, no sé si por ahí fue que empezó la historia, a empezar a trabajar con esos mitos urbanos, esas leyendas urbanas. Y para eso dije, bueno, voy a hablar de esto, chicos, de esta música pop mundial, pero también introduje una pequeña trama de un policía que regresaba de la guerra traumatizado por la violencia, que iba a ser el padre del personaje. Entonces eran las dos historias. Una ocurría en el centro de Lima, básicamente, y en Cato Grande, y la otra en Chalhuanca, en Abancay. Entonces, en una zona medio argueriana, digamos, ahora por hablar en un lugar así, que salen los ríos profundos. Y claro, ya luego venía la pregunta, ¿cómo escribo esto? ¿Cómo escribo esta cosa? Y ahí eché mano de la propia literatura de esta gente, que eran los fanzines, las crónicas de musicales, las reseñas de discos, y usando el fanzine, empecé a escribir esto, un poquito, ¿no? Bueno, me acuerdo que eso fue la manera en que pensé esta aventura, esta historia, este proyecto. Y en el caso de la pasión de Riel Lynch, o Lynch, así como ha salido en esta segunda edición intervenida, me, ahí sí yo salí más de la forma, no de la historia, porque es una historia del siglo XIX, sino yo dije, yo siempre quería escribir un western, quería escribir un western, ¿no? Ya, primero era eso, ¿no? Quiero escribir una película así, como estas de Peckinpah y no sé qué. Pero bueno, como no soy cineasta ni nada de eso, dije, voy a hacer un cuento. Y ahí utilicé una historia oficial, digamos, de Henry Makes. Y dije, lo leí desde un western spaghetti, no tan norteamericano, medio picaresco, truculento, telúrico, ¿no? Porque cuando he leído otra vez esta historia para la edición de Animal, me di cuenta que es una historia así totalmente telúrica, parece escorza, parece tungsteno por momentos. Pero me ha divertido, ¿no? Entonces, así fue como ubiqué, digamos, el tiempo, la historia con la forma final que los textos tienen. Claro, hay algo que has mencionado muy ligero con la parte de Necrofokker, y bueno, también que es de Lich, que es parte de la historia peruana, es el tema de lo que es de May, en la parte de lo que es las violencias, de lo que es las revueltas, todo el regionalismo, de cosas que han pasado realmente en el Perú, y también lo que es la guerra armada interna, que también es este personaje, el padre de uno de los fundadores de Necrofokker, y que se ve muy por debajo de la línea, pero está presente y es la parte de la dignidad de la historia peruana. Y esta historia es la que guía, yo creo que es la que interconecta dos historias tan diferentes, ¿no? Como la que es Lich y Necrofokker. Y los personajes también tienen estas delicadezas hacia lo que es lo sublime. Hay lo que conversaba con Juan Carlos, tenía la oportunidad hace unas semanas atrás, que era el tema de que esos personajes a veces, cuando están muy apegados al sufrimiento, en todo el tema de la violencia, muy poco los ves realmente gozar de este momento. Pero yo creo que estos personajes sí lo gozan, porque, por ejemplo, el tema de lo que es formar la banda del Necrofokkers, y lo realmente están en este proceso de disfrutar, incluso hasta cuando se golpean con los punks, están ahí guerreando, es vivir el momento. Claro, las historias, las dos son como, entre comillas, tragedias, acaban un poco mal, pero tiene que haber una suerte de humor, de broma, contar esto como una broma, contar la historia en el 19 como una broma, como una ironía, como un poco de desparpajo. Nosotros hablamos de una manera cachacienta, si quieres, ¿no? Contar eso. Y la historia política, entre comillas, y fascista, que puede ser la del metal, porque es un espacio muy fascista. O sea, esa historia política, digamos, politizarla un poco, ¿no? Y lo mismo la historia del western, que podemos decir es pop, espectáculo, ¿no? Darle un contenido social que tú has visto bien, porque ahí hay qué cosa más de la tradición latinoamericana que una revuelta indígena, ¿no? Dentro del western, que eso es lo que introduje ahí, ¿no? Claro, fantástico. Quiero continuar lo que es esta pregunta con Juan Carlos. Estos cuentos yo los pensé como un proyecto para trabajar, profundizar en una línea que ya había aparecido antes en lo que hago y que me interesa mucho, que es el vínculo entre el barroco andino, ¿no? Nuestro barroco andino y
el erotismo homosexual, lésbico, trans. Y tomé una decisión que tiene que ver con lo que tú estabas planteando del espacio. Yo podría haberlo hecho pensando en Lima, además soy limeño, y para mí, como limeño, el barroco andino está en Lima. Pero decidí hacerlo en Cusco, o sea, situando las historias y los personajes en Cusco y Arequipa justamente por descentrarme, porque tuviera un vínculo con un espacio en el cual, si bien lo conocía de siempre o de mucho tiempo, es un espacio donde yo no soy nativo. Entonces, creo que esa distancia de espacio me permitió también poner más énfasis en los cuentos a lugares, a sitios, a cosas. Por ejemplo, en uno de los cuentos, no, me acuerdo que frente a un convento, vi que un convento tenía el campanario con celosía, este entramado de madera, lo cual es muy raro porque generalmente los campanarios tienden a ser abiertos, ¿no? Y entonces comencé a pensar y dije, bueno, eso es para que quien está detrás no sea visto, pero lo vea, pero no lo hayan visto. Inventé una historia que tiene que ver ahí, bueno, es un cuento que pasa dentro del convento, hay una chica dentro que mira a alguien fuera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que no estés en tu lugar nativo, natural, te hace ver cosas distintas. Los espacios también son importantes, alguien lo dijo alguna vez, hablando de lo que escribo, me lo dijo en alguna ocasión, que ocurren mucho en espacios cerrados. Acá hay alguno en espacio abierto, porque los espacios, para mí, visualmente, sentirme en ellos es importante. Por ejemplo, hay uno que ocurre en la iglesia de Huaro, ¿no? Entonces, las imágenes, los frescos son parte de la historia. O hay uno donde trato de reproducir el habla de un militante senderista, que es algo muy difícil, en referencia a una portada barroca, porque hay esta cosa del retorcimiento que también está en el discurso, ¿no? En fin, entonces los espacios para mí son espacios que tienen que ser narrados. No los llamaría contexto. Son parte de lo que ocurre, interactúan con lo que me interesa narrar los espacios. Y el tema del tiempo, bueno, cuando hablamos del barroco andino, claramente hay un tema de temporalidad, hay un momento en que eso cristaliza en el Perú, y yo creo que hasta ahora seguimos siendo culturalmente muy barrocos. Nuestra comida es barroca, nuestra forma de hablar, ¿no? Donde nunca decimos un no o un sí definitivo, no hay líneas rectas, damos vueltas, ¿no? Eso es muy barroco, nuestra política es muy barroca, en fin. Entonces a mí me interesaba recoger eso y claro, eso de alguna manera me llevó a tiempos distintos. Hay un cuento que ocurre en 1604, exactamente, las fechas las busqué. Hay otro cuento que tiene que ver con la guerra interna, entonces hay una referencia a los 80s y así, ¿no? Otros no tienen un momento definido, aunque sí hay uno donde hay una referencia, por ejemplo, a las cosas de Hugo Blanco. Entonces hay diferentes tiempos ahí que creo que la lógica de buscar el barroco me fue llevando, ¿no? Entonces creo que esos dos parámetros son interesantes para verlo, no lo había pensado así, pero ahora que lo pregunta. Sí, concuerdo con algo contigo, lo que has dicho. O sea, te pensarías que el barroco es la identidad del Perú. O hasta menos acercarte, ¿no? Creo que es una vertiente fundamental, ¿no? Nosotros somos... A mí me pasó una cosa, ¿no? Cuando yo estaba viviendo en Buenos Aires y estudiaba y escritura narrativa, me enfrenté con escrituras que no conocía, como la de Perlonger o la de María Moreno o la de más contemporánea, por ejemplo, Gabriela Cabezón Cámara, y yo leí y decía, bueno, pero esto es barroco, esto es una escritura muy barroca, pero este no es un país barroco. Y nosotros, que somos más bien barrocos, tenemos esta escritura tersa, que va al hueso, de frases cortas, lo cual está muy bien, es una poética bárbara, ningún problema. Pero me llamaba la atención por qué no tenemos, en narrativa, no estoy hablando de poesía, una narrativa que recupere más nuestro... O sea, somos barrocos para cruzar una calle, ¿no? Damos vueltas, no la cruzamos recto, ¿no? Cabreamos los carros, o sea, no hay líneas rectas. Esto es como ver una portada de lo que en Perú llamamos una iglesia colonial, no hay una línea recta. Entonces a mí me interesa recuperar eso. Entonces sí, creo que es un elemento fundamental. ¿Por qué siendo un elemento fundamental lo tenemos como un poco corrido de la narrativa? Porque te das cuenta que ninguno de nuestros grandes próceres literarios, que sé, Bryce, Vargas Llosa, Ribeiro, son más abarrocados. Tal vez Arguera se puede acercar un poco más, Reynoso a una cosa más enredada, si queremos llamarlo algo enredado. Yo creo que tiene que ver con
algo que es muy también propio, bueno, de varias sociedades, pero la nuestra también, racismo, discriminación, es decir, lo barroco huele a cholo. Lo barroco, el arte popular, por ejemplo, peruano, el arte chicha, sí, pues, es un arte racial y étnicamente marcados. Parte de nuestra esencia es todavía la colonialidad cultural y mental. Y eso pasa por nuestra esencia barroca. Entonces, cuando vemos, yo trabajo con el tema a veces de arcabucero, un arcángel arcabucero, o una pintura sobre el Corpus Christi en Cusco de la época barroca, o el Corpus Christi mismo, una fiesta muy abarrocada. Es una parte esencial nuestra que creo que la borramos un poco de nuestra cultura más visible y que queremos mostrar, tal vez por eso no está tan presente en la narrativa, porque está atravesada también por la discriminación racial y étnica, o sea, colonial, ¿no? En nuestro país. Creo que hay algo ahí que estoy tratando de explorar y creo que la escritura y la literatura puede ser una forma de hacerlo. Claro, de la discriminación, de lo que es esa segmentación, pasar a todo este amalgamiento del que tenemos presente en El Diablo. Tú, Betina, ¿cómo percibes esto? Bueno, para retomar lo que decías, yo no diría que mi libro no es ni una distopía, ni tampoco una ucronía, ni ninguna, no lo pensaría desde una temporalidad. En realidad, tu pregunta, cuando decís, bueno, cómo funciona el lugar y el tiempo en los personajes, en la construcción de la trama, supone siempre que tiene que haber una continuidad entre una cosa y otra. Es decir, que uno va a construir un verosímil y al construir un verosímil le vas a dar a tus personajes un lugar y un tiempo que sea adecuado a lo que les sucede, ¿no? Como si fuera como un pasaje de continuidades. Y a mí, yo cuando pienso lo que escribo, y particularmente en el caso del Diablo Arguedas, más bien pienso en la difracción, en el desfasaje. Pienso en una cuchara dentro de un líquido y que uno ve que no es recta, sino que se rompió y sigue para otro lado. Entonces, no me interesa tanto construir un espacio-tiempo que sea acorde, en el que los personajes se puedan mover con total, digamos, naturalidad, sino que quiero que se muevan de una forma un poco desnaturalizada. Y eso, claro, es algo que se construye en la novela y que tiene que ver también con una idea de lo que es o no contemporáneo, un poco lo que decías, ¿no? Esto no es una distopía, es el mundo de hoy, ¿no? A veces lo contemporáneo tiene un dejo anacrónico, ¿no? Lo vanguardista es anacrónico siempre. Entonces, a mí me interesaba construir un relato en que lo que sucede en una ciudad latinoamericana que no se sabe cuál es, que yo armé con elementos de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Ciudad de México, tal vez también de Lima, de Bogotá, de distintos lugares en los que he estado, y un poco no es ninguna de esas ciudades y es todas. Y lo mismo en relación con el tiempo. La novela... Hay elementos que uno puede pensar que aluden como a cierta crisis ecológica. Hay unos volcanes que parece que lanzan ceniza. Nunca se sabe exactamente qué es lo que sucede. Hay como una idea más que de hecatombe ecológica, como de fuerzas inhumanas que están como desarrollándose, y que tampoco pertenece ni al presente, ni al pasado, ni al futuro, ¿no? Entonces, a mí me interesa trabajar con ese tipo de desfasaje, ¿no? Que el lector, lo que lea, no le resulta un relato de ciencia ficción, porque no lo es, no es un relato de otra época, es un relato que parece de su época, pero un poquito antes o un poquito después, ¿no? Y este mismo antes o después en relación con los espacios geográficos, ¿no? Porque aparte creo que tiene que ver con una experiencia y una sensibilidad muy contemporánea, ¿no? Que hoy estamos ahora en Lima, hay cosas que tienen que ver, que son absolutamente limeñas, pero yo ando por la ciudad
y veo cosas que me hacen acordar de Ciudad de México y veo las cadenas de negocios y esto lo vi en Chile, ¿no? Como una cosa un poco, bueno, que tiene que ver con la globalización, pero que también tiene que ver con lo local. Entonces me parece que ese tipo de desfasaje que tiene que ver con un desfasaje en los espacios, con un desfasaje en los territorios y con un desfasaje en los tiempos, es una experiencia en la que nosotros vivimos todo el tiempo. Estamos en eso, ¿no? Nos conforma. Entonces, es algo que yo me doy cuenta que en cada uno de mis libros, de algún modo, lo fui incorporando, tal vez de un modo intuitivo, no necesariamente lo pensé así, pero que tiene que ver con esto, con una sensibilidad espacio-temporal que creo que es la del presente. Claro, el tema de lo que es la distopía, como bien lo mencionas, porque cuando uno puede leer la novela piensa automáticamente que es una ciencia ficción, porque hablas del tema de lo que es otros tipos de hecatombe que realmente no se saben si están pasando o no, y esa es la parte interesante, ¿no? De llegar a conocer hasta qué punto el límite, porque incluso la frontera entre lo que es la ciencia ficción, incluso lo fantástico de la expresión de ese diablo, no está de todo claro del todo, pero incluso a Irene no se cuestiona realmente lo que es este ser, sino que hay una predominancia hacia lo que es aceptarlo a este ser dentro de su hogar. Y ya distorsiona todo este mundo hacia una situación un poco extraña, rara, tanto diría que hasta kafkiana, aceptar todo lo que está sucediendo automáticamente, pero ¿cómo percibiría? Digo, o sea, yo considero de que Arguedas, que como tú mismo lo mencionaste, que habías mencionado que era un personaje anacrónico, si mal no recuerdo, ¿cómo percibe una sociedad tan distinta hasta donde se quedó? Y Claro. ahora es otro, ¿no? Claro, por eso, digamos, en realidad el personaje de Arguedas es como un personaje un poco vacío en el que cada uno de los otros proyecta algo y que él mismo tiene que tratar de considerar cómo construye su identidad, cómo se construye en un lugar, cómo se define a sí mismo. Y por eso la novela va mutando, ¿no? Es un zombie, es un diablo, es un fantasma, es un ser de carne y hueso. No se sabe, es todas esas cosas a la vez, ¿no? Y su vínculo con el entorno, sin embargo, es bastante material, ¿no? Como que tiene relación con la gente. En algún momento lo echan a la calle y se convierte, yo no sé si acá se dice en un linchera, en alguien que vive en la calle, ¿no? Y entonces está el fuego, que la cocina que hace en la calle, ¿no? A mí me interesaba un poco pensar como estos estados también, de nuevo, como estados de tránsito de identidad de Arguedas, de tránsito de identidad de tránsito en la ciudad, ¿no? Y también como estos personajes que no se terminan de ver, ¿no? Al linchera todo el mundo lo ve y nadie lo ve, ¿no? Entonces lo mismo pasa con Arguedas, todo el mundo lo ve y nadie lo ve. Y pareciera que los vínculos que él hace y lo que él va tramando en la novela con otros personajes nunca queda claro porque nadie lo puede ver del todo, ¿no? Yeah. Continuando lo que es el tema de las preguntas, y ahora quiero centrarme en un aspecto más central, interno, de lo que es el tema de la construcción de sus propias novelas, cuentos. Quiero hablar con el tema más o menos de lo que es el tema del lenguaje. Y vamos a entrar en modo diablo de lo que es su novela. Primero, Bettina, yo cuando nuevamente hablaba con Luis, el tema de tu novela, cuando se empezaba a hablar del tema de edición, me preocupaba el tema de decir, oye, pero usa algunos dialectos de lo que es argentino, o otros de lo que es mexicano, y como que se hace un poco complicado. Y yo te he escuchado hablar en las presentaciones de que has tenido, y me parece muy correcto una apreciación de lo que tú haces, que es el tema de desnudar una sociedad actual, que donde la televisión nacional, que por lo general siempre era este precursor, el primer precursor que tenemos nosotros, aparte obviamente de la familia, los amigos, que te moldea a través de tu propio lenguaje, de tu sistema cultural, de tus propias las palabras que uno menciona a lo largo de su vida, ¿no? Pero en la actualidad esto es un poco más delicado. Yo, de hecho, escucho a personas jóvenes, incluso hasta adultos,
que ahora, por ejemplo, son peruanos y utilizan algunos dialectos, por ejemplo, de lo que es mexicanos, argentinos. Por ejemplo, reemplazan el oye como el güey. Algunos lo reemplazan con el tema de lo que, bueno, en Perú, que es el tema de lo que antes era el salado, ahora es la mufa, que es más argentino, y diferentes aspectos así que se han incorporado al dialecto. Y en el Día de Arguedas esto sucede de una manera tan drástica que pensaría uno que es drástica, por así decirlo, pero no lo es, porque realmente en este proceso de lenguaje que hemos pasado de lo que es la televisión a lo que es el Internet como medio globalizador, estamos dentro de una nueva sociedad donde todo está convergiendo y esas nuevas ciudades como la que se plantea donde aparece este diablo es interesante en ese sentido porque el lenguaje está amalgamado y es una apreciación que yo desde mi perspectiva me planteo, ¿qué pensaría Arguedas? Que era tan nacionalista que ver ahora a un chico utilizar, wey, o mano, o no sé, o alguna cosa de Centroamérica porque lo vio de youtuber, y cómo serían estas apreciaciones, y cómo es el tema del lenguaje. Y para eso consideraba una pregunta para ti específica que era, ¿consideras esta desintegración de las antiguas capitales en tu novela como una herramienta para hiperbolizar más aún estos cambios o fue el resultado de algún capricho, no sé, alguna escritura que se te ocurrió por el momento? A ver, yo creo que la palabra clave en lo que estás diciendo es intención. Es decir, una cuestión es que en la vida cotidiana nosotros estemos como permeados de otros lenguajes. Ojalá eso ayudara también a que estuviéramos permeados de otras formas de pensar, cosa que no está dado, me parece, no están así o no necesariamente están así. Pero lo hacemos de un modo inconsciente, de un modo espontáneo, y tiene que ver con que los lenguajes finalmente, las lenguas son algo vivo, algo que cambia, algo que existe, algo que se va adecuando a los tiempos, a las experiencias. Yo el otro día estaba pensando que en Argentina se usa mucho una expresión ahora, como se dice fingió locura. Y entonces fingí locura. Y yo, ¿qué fingí locura? Y me pareció una expresión que es como muy transparente del momento del presente, momento político, diría yo, ¿no? Fingí locura. Va. Entonces me parece que igual hay algunas construcciones de la lengua que son brillantes, que son iluminadoras. Ahora, en mi libro en particular, lo que yo quise fue inventar un lenguaje. Yo quise tomar palabras de distintos lados, primero pensando esto, de que si era una ciudad, que era todas las ciudades, y en una época indeterminada debía tener como un lenguaje adecuado. Entonces, primero eso. Sin embargo, después me di cuenta que ese lenguaje no tenía que ser como un lenguaje pensado de nuevo desde la naturalidad, sino que más bien quise hacer una lengua poética, una lengua un poco enrevesada, una lengua, digamos, en que tuviera como ciertos brillos iluminadores de las distintas experiencias que atraviesan los personajes en la novela. Entonces, no es exactamente lo mismo que lo que decías que sucede que refleja esta contaminación lingüística del presente, sino que más bien me parece que vi ahí como una forma de contar, una forma de hablar que fuera inventada, que fuera creada y que me permitiera darle como una dimensión poética, una dimensión quizá más que poética, diría literaria. Es decir, yo creo que a mí lo que me interesa como escritora o como lectora tiene que ver con el trabajo con el lenguaje. Y entonces había como una apuesta muy fuerte a la creación de una lengua. Ahora, sabía que el riesgo era que no quería tener un diccionario en el libro, digamos que terminara con un diccionario de palabras, no quería eso, y no quería tampoco que los lectores quedaran afuera, quería invitarlos. Entonces, bueno, hay como ciertas estrategias que yo fui usando en la escritura para que pudieran entender estas formas, ¿no? Como
es, por ejemplo, una novela en que yo retomo muchas veces las mismas frases o que repito las mismas ideas. Quizá no se nota tanto en una primera lectura, pero de verdad lo hago porque es una forma de no dejar al lector afuera, ¿no? Yo quería que el lector viva esta experiencia de una lengua trabajada, pero que la viva pudiendo entrar en ella, no quedándose fuera del libro. Me queda un poco, de verdad me queda muy claro todo lo que me has explicado. Ahora quiero continuar con Richard. Richard, nuevamente retomando tu idea, la verdad a mí me encanta lo que es la parte de Lynch en el aspecto de lo que me recuerda mucho al Campeón de la Muerte de López Albújar, también todo lo que es la parte de este western, creo que la has dejado claro como una parte tuya, y también lo que es la parte de Necrofucker, que es una parte de realismo sucio. Más quería hablar con el tema del estilo, o sea, cuáles son tus influencias. Yo percibo diferentes estilos de lo que después de decir Rulfo, en la parte regionalista, quizás realismo sucio, no sé en cuál autor te sientas un poco más refugiado o alguno que te dé un poco más de alcance, no sé, cuál sería tus experiencias, influencias que tienes. Ya, para mí el estilo de estos trabajos, de estas dos obras, y como lo que demás, las demás cosas que he escrito, es como un resultado. Yo realmente me considero alguien que no tiene estilo, casi que no tengo lenguaje. El lenguaje lo saco de otro lado. Entonces voy a hablar de este western y me pongo a leer libros históricos, crónicas de la guerra del Pacífico, los textos de Basadre, y me puse a ver guiones de películas de vaqueros, leí Bolívar, Sarmiento. Es decir, a partir de esa revisión de esos textos empecé a como a elaborar una nueva cosa, ¿no? Yo allí sí soy muy medio radical, digamos, no tengo estilo, no me gustaría tener un estilo. Y con él, el otro texto también fue así, más bien en el caso de Necrofucker, yo me acuerdo que le hice la entrevista a un viejo vendedor de cassettes de Colmena y grabé en un cassette, que tenía todavía yo en esa época, lo grabé y él, digamos, me ofreció un lenguaje también, además de las anécdotas, me dio un lenguaje y entonces a partir de esas palabritas, de esas frasecitas, de esos giros, de esos silencios, empecé a crear o elaborar uno nuevo, ¿no? Digamos, eso es como una suerte de utopía personal, la de no tener un lenguaje, ¿no? Yo no soy como enemigo del diccionario, si quieres, así no trato más bien de sacarlo, en este caso de Necrofucker, de la oralidad. Y el otro texto era totalmente libresco y, no sé, eh, basado en fuentes, digamos, muy canónicas, ¿no? Eh, Luego, pero es porque esos proyectos eran así, no es porque esa sea una fórmula para mí, porque en algún otro lugar, por ejemplo, me habían encargado de escribir sobre un hombre que es adicto a la pasta básica de cocaína y dije, bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué lenguaje va a usar este hombre? ¿No? Yo por casualidad estaba leyendo a los místicos, o sea, San Juan de la Cruz, estaba en alguna cosa con Santa Teresa y dije, bueno, aquí hay algo que me puede servir, ¿no? Es decir, a veces no es algo tan racional, no es algo tan, a ver, no sé, algo tan filosófico si quieres, sino que a veces también hay una cuota de azar en la selección de estos lenguajes. Claro, claro, me queda claro en ese aspecto de tu investigación, la verdad, porque es una investigación todo lo que tiene que ver atrás de tus cuentas. Juan Carlos, además decir que lo que a todos nos atrae de tus libros en general, siempre es tu estilo barroco de introducir, que a veces es un poco dificultoso la mayoría para la mayoría de gente que te ha leído y que siempre he compartido la experiencia, y lo complicado y a la vez lo gratificante de leerte. Y la pregunta que había preparado para ti era, ¿por qué te atrae tanto ese estilo barroco y cómo surge ese estilo en tus narraciones, ya sea de una manera consciente, quizás espontánea en tu proceso de escritura o guiándote a algún referente? Bueno, sí, yo creo que en lo que he venido escribiendo, a veces estos últimos cuentos son donde el tema barroco como arte, como temática emerge más, pero sí, hay una búsqueda de un lenguaje que, como comentaba en otro momento, cuando estuve en Argentina, me impresionó mucho ver ese manejo, ese juego con el lenguaje. Y una cosa que pasaba es que una cosa que siempre valoraban de
de lo que yo escribía cuando estaba aprendiendo en un lugar que se llama Casa de Letras. Mis tutores, ese lenguaje peruano tan terso, tan completo, tan perfecto. Y la verdad que a mí eso me frustraba, ¿no? Tenía un tutor, José María Brindisi, que me decía, despeínalo, desarréglalo un poco, porque a los peruanos nos cuesta desarreglar el lenguaje, pese a nuestra vertiente cultural donde no hay líneas rectas, nuestra narrativa es muy de líneas rectas. Entonces, sí, yo trato de alejarme de eso, un poco retomando lo que decía Richard también, me sirve mucho escuchar, y tal vez me sirve un poco la formación de sociólogo, escuchar, y una de las cosas que más me fascina, en particular de Lima, es cómo, bueno, Lima es una ciudad de migrantes, y hijos de migrantes, en un 90%, donde la lengua que se habla es un español montado sobre una sintaxis, una estructura quechua, o de otros idiomas. Entonces, esa cosa de la lengua viva que se aparta de la corrección, digamos, que podemos encontrar a veces en nuestra narrativa, que no se trata simplemente de meter una lisura, un coloquialismo, una oralidad pegada como un posit, sino de construir incluso en la narración, incluso si estás usando un narrador omnisciente, un tipo de lenguaje un poco menos estirado, menos recto, menos directo, que vele más de lo que muestra. Y además también es una característica barroca, ¿no? Donde predomina la forma sobre el contenido. Ahora, ahí, igual que Richard, escuchar, exponerse a distintas escuchas, siento que es algo que estoy todavía trabajando. Tal vez hay alguno de los cuentos, un poco vinculándolo también con lo que decía Bettina, donde hay la búsqueda de inventar un lenguaje que es el que trata, bueno, una historia que ocurre en el siglo XVII. Entonces, claro, ahí me sirvió mucho, por ejemplo, leer a Cristina Morales, que tiene un libro, se llama Introducción a Teresa de Jesús, que suena a un ensayo, pero no es ficción. Y claro, cómo inventa un lenguaje, eso es algo que está haciendo bastante gente en América Latina, ¿no? Inventar un lenguaje que recupere, no sé, el proceso de creación de nuestro español a partir de elementos originarios, español, en fin. En general, a mí me interesa mucho una narrativa, y trato de hacerlo, y cuando leo lo busco, donde el lenguaje no es solo un medio para contar una historia, ¿no? La poética de contar bien una historia, me parece que es una poética bárbara, fantástica, se pueden hacer cosas maravillosas y seguirán haciendo. Mi incomodidad es por qué justo nosotros, que tenemos esta vertiente, esta vector de cultura tan enredada, sin líneas rectas, barroca, bueno, como si la queremos llamar así, nuestra narrativa se centra más en un lenguaje que es un medio, ¿no? Que es terso y directo, donde las cosas se dicen y se subrayan. Bien, a mí me interesa, como lector, y tal vez trato también de hacerlo cuando escribo, algo donde el lenguaje es un personaje, donde el lenguaje mismo, el viaje de narrar, más allá de lo que pase, es lo central. No sé, no creo estar cerca todavía de lograrlo, creo que es una búsqueda más larga. Siento que me voy acercando a ratos, alejando, pero me interesa una poética, como lector digo fundamentalmente, pero también en lo que escribo, donde la historia, la trama sea un soporte del lenguaje, exista, pero no es el objetivo al cual el lenguaje está como servicio, ¿no? Y bueno, la temática artística, el mundo del barroco me ayuda a eso, ¿no? Y tiene que ver con una búsqueda sobre quiénes somos, cómo somos, los peruanos o los andinos, pero hay un tema que nace de esta descalzo de irrupción de ir a un país que no es tan barroco como el nuestro y encontrar que son capaces de hacer estas cosas y nosotros no. Entonces, por ahí me salió la disrupción y la búsqueda, que supongo que es un proyecto largo, ¿no? Supongo que todavía tendré algunos años para seguir intentando. El tiempo se nos ha agotado. Para mí realmente ha sido un placer escucharlos, conocerlos un poco más, conocer el libro realmente, que a mí es lo que a mí me ha gustado de esta conversación, porque muy poco realmente a veces se termina hablando un poquito más de las opiniones que tengan el propio autor de su libro. No sé qué tal, espero que haya sido una conversación agradable también para ustedes, porque para mí sí lo ha sido. Para cerrar, alguna pregunta chiquita cada uno de ustedes, a ver, para discernir, Juan Carlos, un autor que estés leyendo ahora y que nos recomiendes. Au.
Bueno, me gusta mucho Cristina Morales, una española que trabaja mucho con el lenguaje de forma bárbara. Muchas gracias. Betina, pregunta clásica. ¿Borges o Cortázar? Puede ser Juan Hoy Carlos. me pones en un entredicho. Borges. Borges. Gracias. Richard, no sé si nos podría recomendar 3 bandas buenas de metal Ay, para no. escucharla, para escuchar el Necrofucker, para que acompañe. Ah, bueno, de Necrofucker, bueno, las clásicas, ¿no? Sabbath, Priest, Maiden, ya, con eso. Es una muy buena recomendación y decirle a todos ustedes que las 3 novelas, los 3 libros, El Diablo Arguedas, Un Festivo Ardor y Lynch y Necrofucker ya están disponibles en todas las librerías de Lima y próximamente añadiéndose a lo que es el catálogo de Animal de Invierno 2024 para cerrar todo lo que es este año maravilloso de reestructuración del sello. Se suman a 2 novelas más, bueno, una novela que es 3 truenos de Marina Clos y un libro de cuentos de Luis López Espinosa, Un archipiélago inestable. Gracias nuevamente a ustedes por estar aquí. Mi nombre es Netanel Aparicio y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.